Hola, espero se encuentren muy bien. He querido compartirles para esta última tutoría en línea o reunión en línea que vamos a tener del presente cuatrimestre, algunos puntos, algunas reflexiones básicas sobre el capítulo 4 y 5 y algunos elementos de este momento en que estamos ya finalizando el recorrido de la asignatura durante todo este ciclo lectivo. Y la idea es que puedan ver este material aquí en la pestaña de tutorías y que la sesión sincrónica, la reunión de Teams que siempre tenemos, le puntualicemos en preguntas específicas que ustedes puedan llevar y que con todo gusto pues yo pueda estar atendiendo. Así que de momento, con este pequeño video y presentación, la idea pues es compartirles un poco lo que yo creo que a estas alturas, ya finalizando el estudio de los temas, deberíamos prestar atención o nos podrían ayudar para lo que hemos venido diciendo, que es buscar las mejores herramientas, los elementos que nos ayuden a un mejor estudio, a una mejor comprensión de la gran cantidad de contenidos que tiene esta asignatura. Para empezar, voy a insistir en un par de elementos del proyecto de investigación, que como hemos venido comentando, la idea es que durante todo el cuatrimestre el avance en este proyecto haya sido progresivo y muy sustentado en el uso de varias fuentes bibliográficas o referenciadas según el sistema APA. Aparte de todo lo que ya hemos comentado de los cuidados, de la intención, de cómo hemos explicado cada una de las actividades, voy a insistir en el uso de las fuentes. Este es un ejemplo X de X trabajo de investigación cualquiera, no recuerdo qué tema, pero vean acá cómo dentro de la redacción que se viene haciendo de los temas, se utiliza la paráfrasis y vienen, aquí me tomé la libertad de subrayar cómo se van citando los autores, las fuentes que son utilizadas en cada uno de los casos que ahí aparecen, ¿verdad? Cómo están referenciadas estos autores. Al no venir estos paréntesis que hemos insistido que APA nos solicita, es uno de los errores donde muchos puntos se pierden a veces en los trabajos de investigación, porque en el desarrollo, en el abordaje de las actividades, de las preguntas que se plantean para el trabajo, no se demuestra que hubo esa investigación detrás, que esas fuentes que ustedes buscaron por su propia cuenta fueron utilizadas dentro de esa redacción. Y aquí vemos que no hay ninguna cita textual, todo está parafraseado, pero está la evidencia de que esta redacción se construye, si bien es cierto, con las palabras del autor, pero desde el fundamento que aparece en esas fuentes. Entonces, mucho cuidado y no pierdan esos puntos de que en el desarrollo aparezcan estos paréntesis con los autores. De igual forma, la página de bibliografía que viene finalizando el documento del proyecto, el listado completo. Aquí vienen unas cuantas también de un trabajo de investigación X, donde vemos cómo están ordenadas alfabéticamente según los apellidos de los autores, algunos los vimos citados en la lámina anterior, y con todos los datos completos según como APA lo solicita. El autor, el título, si es de internet, dónde se encuentra, el link, la liga completa, el año, todos los elementos en el orden que APA los plantea, que el título igual va destacado de alguna forma. Mucho cuidado con esto. Cuando se hacen mal las bibliografías también se pierden puntos. Cuando no se hace ni hablar, ¿no? En ese ámbito de la rúbrica aparecerá un 0 si no aparece esta página. Y también es uno de los errores más frecuentes, donde más puntos se pierden al no venir esta página de bibliografía hecha correctamente. Repasen por favor todo lo del manual APA, todo las referencias de las fuentes. Y entre otros, no se les olviden
al final guardar el documento que van a subir en formato PDF y compartirlo solo en formato PDF. Y ya al final cuando comparten esto. Eso en cuanto al proyecto de investigación y como dos puntos que quise detenerme, aparte de los que ya hemos comentado, igual si hay más dudas las plantean acá ahora en la reunión de Teams, que la vamos a dedicar a preguntas que ustedes planteen. Pero mi intención era detenerme en esos dos puntos donde hemos detectado que se pierden muchos puntos en estos proyectos de investigación. Vamos ahora a la materia de estos últimos capítulos. Y esto no lo tomen como lo más importante, como lo único que hay que estudiar, como lo importante de aprender, sino tal vez como alguna guía, como alguna facilidad que se nos pueda mostrar para hacer más fácil el estudio de estos dos capítulos que al igual que los otros están llenos de contenido, pueden resultar hasta densos a la hora de estudio. Capítulo 4, que nos habla del acervo del patrimonio cultural inmaterial, clasifica este patrimonio en grandes ámbitos. El primero, las artes del espectáculo. Igual esta es la temática que se está trabajando en el proyecto de investigación. Creo que han estado ustedes estudiando mucho de ese capítulo para desarrollar el proyecto. Y en cuanto a artes del espectáculo, en Costa Rica, la autora de la unidad didáctica lo que plantea es que podemos guiarnos en cuanto a que tenemos todo un rico acervo de la música indígena según diferentes pueblos indígenas y características, todo lo que tiene que ver con la música afrocaribeña, que va ligada también con la danza afrocaribeña. Estos son algunos ejemplos y algunos de los términos, de las nomenclaturas, de las manifestaciones específicas que ya tenemos que aprender a dominar, a manejar. Igual que con la tradición indígena, todo lo que tiene que ver en cuanto a estos principales grupos, pueblos indígenas y cómo se manifiestan estas artes del espectáculo en cada uno de estos pueblos. Esto lo tenemos ahí en el capítulo 4, este mismo cuadro está ahí en el capítulo 4, pero es un cuadro que ya en adelante tenemos que tener en nuestra cabeza y que tenemos que acudir a él y hacer uso constantemente. Tenemos también lo que es la música criolla, que no es tal vez la que responde a una región en específico, sino que se encuentra en diferentes regiones con diferentes manifestaciones. Ritmos musicales también de esa música criolla. El swing criollo, si vamos a especificar que no es un ritmo, el ritmo es cumbia, pero el swing es la manifestación de cómo se baila, la versión costarricense de ese baile. Y luego también el caso de Guanacaste, ya vimos, ustedes también han podido tal vez revisar, y para efectos del proyecto también han visto que se menciona esas características de la música y la danza propias de Guanacaste. Y como decíamos, en esas artes del espectáculo, por ejemplo, aquí tenemos el swing criollo. Esta es una puesta en escena, se ve aquí que es como un teatro, ¿verdad? Que hay mucha difusión, mucha proyección de este patrimonio cultural, pero en realidad, más que el espectáculo, es cómo es una manifestación que está presente en el ser costarricense. Incluso yo hasta aseguraría que alguna de ustedes alguna vez se ha puesto a brincar ahí y maneja algunos pasos del swing criollo. Patrimonio cultural inmaterial de Costa Rica. Otro de los ámbitos es rituales, festividades y prácticas sociales, que tiene que ver con todo lo que es festivo, con todo lo que son rituales. Por un lado, manifestaciones muy puntuales como la colonia china y sobre todo en Punta Arenas, donde tiene mucha fuerza. Y de la unidad didáctica hace una división, por ejemplo, entre festividades religiosas que tienen que ver con
desde la Navidad a la Semana Santa y varias manifestaciones en comunidades específicas o en devociones específicas a ciertos santos, a ciertas eh, advocaciones de la Virgen María. Y también festividades no religiosas, como las fiestas patrias, fiestas cívicas, carnavales, eh, festivales, ferias del agricultor. Recordemos que todos estos elementos, para que los estén mencionados aquí, es porque ya pasaron por aquel análisis que hacíamos en capítulo 1, que todos tienen señalados y como componente criterios o valores de lo patrimonial. Y eso es lo que podemos seguir nosotros aumentando estos cuadros cuando detectemos nuevas manifestaciones, en este caso del patrimonio inmaterial, las podamos ir ubicando en los diferentes ámbitos o en estos diferentes cuadros y ampliando esta lista a partir de ese análisis, de esos criterios que vamos a emitir. Acá tenemos entonces como parte de esos rituales la pasada del niño en Liberia, los 24 de diciembre. Saberes relacionados con la naturaleza del universo, eh, prácticas culturales que tienen que ver con la cacería, la pesca, la agricultura, el boyeo, los habaneros, la medicina tradicional y todo el rico patrimonio de las comidas y bebidas regionales. Y cómo, como dice acá la palabra, regionales se ubican en los diferentes espacios, grandes espacios del territorio costarricense. Otra vez, en cada uno de estos cuadros, la idea es que en adelante ustedes se puedan mover, ustedes puedan dominar estos contenidos, puedan ubicar, puedan ejemplificar cada uno de estos divisiones, en este caso de los saberes relacionados con la naturaleza y el universo, siempre como parte de ese patrimonio cultural inmaterial costarricense. Acá vemos, por ejemplo, una exhibición, una muestra que se hizo de plantas medicinales y los usos, su nombre, incluso aquí con el nombre que son conocidos, esto es una comunidad indígena, entonces que vemos aquí los nombres en el idioma local. Artesanías tradicionales y cómo nos plantea la asignatura que podemos analizarlas desde el tipo de material que se usa y desde las comunidades que está presente o que están arraigados esas tradiciones, ¿verdad? Como en el caso de Barba, San Vicente Nicoya, Guaytil de Santa Cruz, las mascaradas en la misma Barba o en Cartago o en muchos otros lugares. El tema de las máscaras, sobre todo en las comunidades borucas. Y cuando hablamos de artesanía tradicional, estamos hablando de patrimonio cultural, entonces volvemos otra vez. Para hablar de artesanía tradicional, patrimonial, tenemos que haberle aplicado criterios y valores. Y esto no descarta que en adelante podamos seguir detectando artesanías que cuenten con esa condición y que no nos quedemos solo en este cuadro. Esto de neoartesanía pues tendrá que ver con algunas innovaciones que se están haciendo entre lo tradicional, lo actual, pero sin caer en lo que la autora llama los tiliches o las simples artesanías de bazar o lo que cualquier persona puede hacer comprando componentes y haciendo pulseritas y cadenitas, porque ahí no podemos clarificar esos criterios y valores patrimoniales. Si los llegamos a clarificar, entonces sí podemos hablar de eso. Esto es muy importante porque, y vemos cómo esto nos viene acompañando desde capítulo 1, porque vamos a ver cómo en capítulo 5 nos plantea que luego de hablar de patrimonio cultural, podemos entonces hablar de recursos culturales. Acá tenemos entonces alguna manifestación, que son los trabajos en jícaro, que se hacen en la comunidad de Rey Curré, en la comunidad de Jimbacaja, en la zona sur del país, y que cargan con esos criterios y sus valores y se ubican como esa manifestación del patrimonio cultural inmaterial de Costa Rica.
Ahora, hablando ya de capítulo 5, uno de los elementos que se plantea y que podríamos detenernos para fortalecer el estudio del capítulo, no les digo como elementos únicos a estudiar ni como elementos estrictamente importantes, sino como puntos de apoyo para el estudio del capítulo, estas acciones que pueden incidir en el deterioro del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Unas son llevadas a cabo en la naturaleza o producto de la naturaleza como fenómenos, calentamiento global o desastres naturales, que afectan la realidad humana, pero también manifestaciones directamente, puede ser incluso el patrimonio material que se puede ver afectado. Pero también tenemos acciones humanas, como políticas públicas, la legislación, los valores, actitudes, creencias, comportamientos. Nosotros los seres humanos debemos estar atentos a que nuestras acciones no sean acciones que pongan en riesgo ese acervo, ese patrimonio cultural. Vamos por favor entonces a detenernos en esa parte del capítulo porque creo que es un tema que nos plantea esa reflexión y también le asigna esa responsabilidad a la gestión turística, porque dentro de esas acciones humanas no quisiéramos ver el turismo. Y lamentablemente se han visto casos en diversos contextos, algunos muy dramáticos, donde las acciones humanas, desde la gestión turística, vienen a incidir negativamente en la protección del patrimonio cultural. Y eso es lo que no queremos. Por el contrario, lo que buscamos son estas acciones a favor del patrimonio cultural, ¿verdad? Que tenga que ver con la educación, con la salvaguarda, con el conocimiento, que vaya a ver con su valoración, con su conservación, para poderlo defender, y eso es lo que llamamos salvaguarda, la mezcla de varios de estos elementos. Y que acciones positivas, podemos hablar de los inventarios, de la investigación, de la divulgación, de la formación, como estamos haciendo en esta asignatura, la preservación, el dinamizar, el poner estos recursos en función de la calidad de vida de las personas y de sus posibilidades de mejoramiento de esa calidad de vida. Propiamente la restauración de los bienes culturales, en el caso muy claro de los bienes materiales, su revitalización, o sea, fortalecer esas prácticas, la capacitación, la legislación, el documentar los que tienen que ver, por ejemplo, con la parte del inventariado que ya mencionamos, y toda la información que podamos tener a disposición, porque para valorizar, para valorar, para comprender, para proteger, debemos conocer. Si somos ignorantes de los valores, de los criterios, de la importancia, fácilmente podemos, de manera desapercibida, ver cómo ese patrimonio desaparece frente a nuestros ojos o es destruido intencionalmente porque no tenemos esa información. Y la idea es que luego de esta asignatura y desde la gestión turística nos convirtamos en actores de cambio, actores en favor de esa de la salvaguarda y de potenciar ese patrimonio cultural. Este es el proceso entonces que nos viene ahora a poner en cuestión como gestores turísticos y cómo todo esto que ya tenemos claro, cómo podemos llegar a determinar que una manifestación cultural es un bien cultural, llámese material, inmaterial, y si es inmaterial de los diversos ámbitos que es, se vuelve un recurso cultural. Y vean que en lo que está en medio aquí es la gestión turística. O sea, ustedes como gestores del turismo están mediando en que esos bienes culturales se transformen en recursos culturales, que beneficien a las personas, que mejoren su calidad de vida. Y eso se logra a través de estrategias como el turismo cultural, la participación ciudadana, el desarrollo de festivales, museos desde diversas perspectivas, sea temáticos, regionales, comunitarios, rutas gastronómicas o de artesanías. Vemos como en esa gestión los procesos de información, de puesta en valor,
de interpretación desde la gestión turística son claves y es lo que permite esa dinámica y que entonces esos bienes culturales sean generadores de bienestar social.